los años 1780, un 1 de junio, y allá por 1831 que falleció, vivió un prusiano, lo que hoy es Alemania, un hombre de caballería, un general de caballería, que fue célebre por lo que escribió. Y escribió entre 1816, o sea, cuando nosotros decretábamos nuestra propia independencia, y 1830, un tratado sobre guerra, hablando de las guerras napoleónicas, y allí decía este personaje que quedó instalado en la historia definitiva, no solamente de los estudios de todos los militares del mundo, sino de la observación de los filósofos, por aquella frase sentencia que decía que la guerra era la proyección de la política por otras formas, por otros medios. Y estamos hablando entonces de Karl von Clausewitz, que fue un hombre que tuvo la capacidad de escribir un tratado muy interesante contando por qué él interpretaba que la guerra era la continuidad de la política, o la política expresada en otros medios. Con ese mismo concepto, y porque así lo creían, los ingleses salieron a la búsqueda de lo que quedaba del Imperio Español en América, y entonces estuvieron detrás de la independencia de los países de habla hispana americanos que querían ser libres, favoreciéndolos con las armas necesarias e imprescindibles, porque ellos también estaban en guerra con España, una guerra imperial, junto con los franceses, que se estaban disputando las colonias del mundo y la riqueza del mundo. Es decir, entonces, que si es cierto que la guerra es la consecuencia de la continuidad política por otras formas o de otra manera, lo que toda guerra ha escondido históricamente fueron intereses comerciales. Es decir, siempre hay un interés comercial, y si usted quiere en alguna guerra le puede agregar lo social, pero siempre hubo un hecho económico vinculante a los que los pueblos se enfrentaran. No tenemos para comer, salimos a buscarlo al otro lado. Aquel tiene riquezas, se las voy a quitar. Es decir, el hombre, en función de la búsqueda permanente de la codicia para satisfacer sus propias necesidades. Y los ingleses, que andaban detrás de todas estas cosas, aparecieron por las costas de nuestro país, cuando todavía éramos españoles, y que sabían que España no podía proteger a sus colonias, y desembarcaron un día en Quilmes, un 25 de junio de 1806, y estuvieron con un jefe, William Preston, al frente hasta unos cuantos días, tomando posesión de Buenos Aires. Es decir que entonces, desde aquel 25 de junio que desembarcaron, llegaron el 26, y tomaron parte hasta un día como hoy, donde un hecho absolutamente trascendente de la historia argentina, que justamente la historia liberal no la cuenta como corresponde. En las escuelas se enseñan las invasiones inglesas, se enseña poco de la reconquista de Buenos Aires, y en realidad fue un episodio fundamental para que después fuéramos independientes, porque además de construirse el regimiento patricio, además de aparecer allí las milicias populares, hubo un trabajo donde también se demuestra cómo los bandos estaban en pugna. Los ingleses, que querían vender sus mercancías en lugar de las españolas, y los comerciantes de aquí, que tenían vínculos con España, desesperados para que no se arruinara aquel negocio, fueron a buscar a un francés que estaba en Uruguay, que estaba en Montevideo, y lo convencieron a Liniers para que viniera a defender Buenos Aires. Liniers desembarca en Tigre, por entonces la zona conocida como el Río Las Conchas, y allí baja en Tigre, junta los hombres que venían o estaban dispuestos a recuperar Buenos Aires, se encuentra cuando llega a la loma de San Isidro con Martín de Pueyrredón, y allí entre los dos conforman un ejército de 4.000 hombres que marchan a Buenos Aires, y muy cerquita de donde está esta radio, en lo que hoy es la esquina de San Martín y Reconquista, aparecen un día como hoy
dando batalla y retomando la ciudad de Buenos Aires en el día de la Reconquista, es decir, echando a los ingleses de Buenos Aires que se rinden, que levantan las manos y que se entregan. Este episodio no solamente iba a provocar que vinieran después en refuerzo otros británicos y una lucha más cruel, sino que es un hecho fundamental para la construcción, estamos hablando de 1806, para la construcción de lo que iba a pasar en 1810 y de lo que iba a pasar esencialmente en 1816. Justo cuando a Clausewitz se le ocurrió escribir, o empezar a escribir, que nosotros tomamos la decisión de ser independientes. Es muy importante entonces tener en claro que la lucha comercial existió, existe y seguirá existiendo, porque es la lucha de intereses de los seres humanos. Y en esa idea de la lucha comercial y la excusa para una guerra, hoy se está jugando otra batalla, porque el COVID-19 ha producido un quiebre económico mundial inmanejable. Surge de China, aparecen los británicos diciendo que están avanzados con las vacunas, aparecen los laboratorios norteamericanos que dicen lo mismo, todo está dispuesto para que ya fueran chinos, norteamericanos o ingleses los que aparecieran diciendo tenemos la vacuna, y resulta que Putin patea el tablero y aparece ayer diciéndole al mundo nosotros tenemos la vacuna contra el COVID-19 y que además ya se la expliqué a mis hijas, que son dos de las hijas que estuvieron siempre con identidad falsa porque Putin fue un hombre de la inteligencia de la vieja Unión Soviética y siempre tuvo que andar escondiendo nombres de sus familias y demás para protegerlos, y entonces las dos hijas de Putin fueron vacunadas y dice Putin se probó con éxito, y esto es el Sputnik 2, por aquello de que en aquella carrera espacial le habían ganado los Estados Unidos mandando el Sputnik, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo pasa ahora, un Trump desencajado porque en un momento donde tiene una situación electoral interna, no quiere perder ninguna batalla, es decir, batallas que son periodísticas pero que influyen en la política, y entonces la Organización Mundial de la Salud dice sí, pero no están las pruebas científicas necesarias e imprescindibles para saber si esto es cierto y si esta vacuna realmente es así o si los rusos están cantando victoria por hacer un hecho político. Sea como fuere, es una demostración del nuevo tiempo de la lucha. Es decir, como la guerra total no se puede plantear porque desapareceríamos todos juntos por un hecho atómico, plantean la guerra bacteriológica. Y entonces, ante la probabilidad de que el COVID haya sido inventado en un laboratorio o se haya escapado de un laboratorio, la batalla significa quién controla ese virus. ¿Por qué? Porque el tema es, si yo tengo un arma para matarte, vos tenés que tener un arma para defenderte, y así están permanentemente las potencias discutiendo. Estados Unidos vio ya relegada su posición universal como primera potencia económica, pero sigue siendo la primera potencia militar. Y Rusia, que estaba fuera de la conversación de la lucha capitalista entre chinos y norteamericanos, sale para decir, bueno, yo sorprendo porque tengo, entre comillas, el arma de defensa a la guerra nueva, a la guerra del contagio, que trae consecuencias económicas. Todas las guerras, al decir del prusiano, han sido por cuestiones políticas, y la política siempre ha estado mezclada con necesidades económicas. Cuando no funciona un sistema, cuando se termina un sistema, son capaces de crear cualquier excusa de enfrentamiento militar de todos los niveles que ustedes se pueden imaginar, incluso ahora, donde están preocupados los seres humanos de las potencias, mandando a Marte para ver si puede haber vida, porque ellos saben del daño que le están causando al planeta Tierra constante y permanentemente. Desde aquel Hiroshima y Nagasaki al día de hoy, todas las explosiones nucleares que se hicieron y todos los ataques al planeta Tierra no se van de nuestra atmósfera, quedan dando vuelta alrededor de la Tierra. Y nosotros estamos habitando un planeta al que otros, que son humanos igual que nosotros, destruyen todos los días de todas las formas posibles. Un día como hoy, los porteños, los bonaerenses, los que venían de todas partes de San Isidro, donde se juntaron en las lomas, o sea, gauchos de las provincias de Buenos Aires, y un francés
que luchó por la patria argentina, pero fundamentalmente porque era francés y luchaba contra los ingleses, en una lucha comercial entre el comercio español y el británico, tuvimos que reconquistar Buenos Aires. Hoy es el día de la reconquista de Buenos Aires. Debería ser fecha patria en la historia política argentina.